Gloria a Dios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos, amigos. Bendiciones, hermanos. Les hago un abrazo. Muy buenas noches a todos mis hermanos, los que están escuchando, los que están así en sus hogares con este frío. Que el Señor me los bendiga grandemente. Santo es tu nombre, Señor. Estamos ahí esperando un cachito más para que se vayan conectando. Y ya vamos a ir a compartir una palabra de aliento, una palabra así para cada uno de ustedes. Gloria a Dios, sí Señor. Santo es tu nombre. Mientras estamos esperando, bueno, siempre recordándole que los días lunes estamos allí en la casa del pastor Luis Rano. Estamos haciendo los días lunes 19 horas, estamos haciendo allí una célula, no digo pequeña, una célula. Estamos así compartiendo una palabra, hablando de las cosas de Dios, hablando unos con otros, meditándonos, así porque es bueno que podamos compartir palabras y ir alimentándonos. Como decía el pastor Luis, Juli, lo conocen mucho por pastor Luis Rano, pastor Juli. Él ofreció su casa así para hablar de las cosas de Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Porque muchas veces necesitamos alimentarnos mutuamente uno con el otro, compartiendo palabras, compartiendo así dudas, certezas o flaquezas, cosas que hay en la palabra. Entonces uno va así alimentándose, fluyendo, y está bueno. Y la semana pasada tuvo un matrimonio también, y bueno, también había cosas en sus vidas, en sus corazones, que había que ir compartiendo, sacando, fortaleciendo, ¿no es cierto? Sacando dudas por sobre todas las cosas. Así que eso está bueno también. Está bueno porque, como decía el pastor Luis, uno hace sanidad interior, y sacando cosas allí en su corazón, del baúl, del galponcito que tiene cosas guardadas. Bueno, está bueno porque uno va sacando esas cosas y va limpiando su corazón de cosas que tiene guardadas por mucho tiempo. Y está bueno eso, está bueno para poder ir limpiándose, para poder ir sacando cosas que a veces tiene toda una vida guardada en su corazón, y no es bueno, porque termina formando una raíz de amargura cuando uno va acumulando cosas, cuando uno va dejando cosas en su corazón, ¿no? Y en el día de hoy había una palabra que voy a dar la palabra, después voy a hacer una introducción con esa palabra para ir más o menos que usted vaya sabiendo, que tocó en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en esta última semana. Hubo un pastor que nosotros siempre lo escuchamos con la familia, y hubo una palabra que también nos golpeó en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿no es cierto? Porque no voy a hablar la palabra que él compartió y cómo la expresó, sino que lo voy a dar de otra perspectiva, de otro punto de vista. Y la palabra dice así en Efesios, capítulo 4 y el versículo 22, 23 y 24, pero más que nada me voy a enfocar en el versículo 23, pero voy a leer esos tres versículos. Dice la palabra del Señor, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y esa palabra me llamó mucho la atención, ¿no? Porque dice, y renovaos, el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que nuestra mente tiene espíritu. Y no es el Espíritu Santo y no es el espíritu del hombre, sino que nuestra mente también tiene un espíritu. Por supuesto que muchos van a lo mejor van a decir, no, que está diciendo pastor, sí, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, porque si no podría haber dicho, no, y renuévense todo el cuerpo, no, el espíritu de nuestra mente. Y está bueno eso, de renovar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que renovar, la iglesia tiene que renovarse en su mente, y no quedarse anclada con viejas cosas, con cosas que venimos acarreando de nuestra vida, de nuestro andar, de nuestro caminar, de los que nos han enseñado. Tenemos que renovarnos, porque si no nos renovamos, se forman fortalezas en nuestras vidas, fortalezas mentales. A eso me refería yo, a que se forman fortalezas mentales en nuestras vidas. Entonces, qué importante que si no nos renovamos, la iglesia, cada uno de nosotros, esas fortalezas terminan dominando nuestras vidas, nuestro cuerpo, terminan dominando nuestra mente. ¿Por qué? Porque no nos renovamos. Uno de los claros ejemplos que estuve más o menos lo que me estaba dando así Dios para compartir era, hay una historia que es muy interesante y habla de Eliseo. Habla de Eliseo allí en la ¿cómo se llama? Cuando está el sitio de Samaria, Eliseo del sitio de Samaria. Eso, bueno, mientras iba leyendo un versículo, un pasaje u otro, ¿no? Y me llevó a Eliseo del sitio de Samaria. Y el sitio de Samaria, o sea, Samaria era la ciudad de los israelitas. Entonces, dice que vino un rey, el rey Ben-Hadad, y la sitió. Sitiarla quiere decir que la rodeó, no dejaba que nadie entre ni que nadie salga. Entonces estuvo sitiado mayormente la ciudad se sitiada por 2 o 3 años. ¿Para qué? Para que la gente empiece a morirse de hambre, no tenga alimentos, no tenga agua, no tenga esto. Entonces llegó un momento, gloria a Dios, que la ciudad estuvo sitiada. Y llegó un momento que ya no había más nada para comer, o sea, se estaban a tal punto de que dice que una mujer, lo dice en el versículo 28, dice que una mujer comió a su hijo, lo comió como alimento, llegando a un acuerdo con otra mujer también, que iban a comer ambos hijos en distintas clases de días. Cuando uno ya comió al hijo de una, la otra vino y se quejó con el rey, diciendo que ella no había cumplido con su palabra. Entonces cuando el rey escucha esa atrocidad de lo que estaba sucediendo en el sitio de Samaria, dice que el rey rasgó su vestido, o sea, se entristeció y dice, ¿yo acaso soy Dios para darle esa solución, para que ella, porque ella le querían que el rey le dé una solución, como diciendo, decirle a la que no comió su hijo que lo mate para que lo comamos. Entonces dice que Dios rasgó su vestidura, el rey. Hasta el punto que dice que en el versículo, se lo voy a leer para que vea que es importante, ¿no? Dice, dice, y pasando el 26, 6:26, dice, y pasando el rey, segunda de Reyes siempre, ¿no? Capítulo 6, versículo 26, dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Le hablaba al rey, ¿no? ¿Del granero o del lagar? Siempre hablando del rey, ¿no? Y le dijo al rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, de acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío, dice. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos.
Al día siguiente yo le dije, de acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea, lo que estaba diciendo, la historia que está narrando acá, es que llegaron a tal punto del sitio que había en esa ciudad, del hambre, de la situación que estaban pasando, que llegaron a cada uno a querer comerse sus hijos, como quien dice. Y el rey dice que rasgó sus vestidos, y cuando rasga su vestido dice que se le vio que tenía cilicio. En esa época el cilicio se le decía a una malla que estaba sobre su interior, pero dice que era una malla pesada, no sé si era de plata, de hierro, algo todo bien, bien, o sea, algo pesado que estaba sobre su vida. El cilicio se usaba en esa época para mostrar que había tristeza en su vida. Mostraba el cilicio, se usaba en esa época para ver cuando estaban en luto, cuando habían perdido algo, cuando estaban entristecidos, cuando se había perdido algo. Dice que se usaba el cilicio en esa época, cuando había problemas y así, que no estaba la mano de Dios y que todo se ponía en cilicio, oraban y ayunaban. Bueno, dice que el rey estaba en cilicio, pero el pueblo no sabía que el rey estaba en cilicio. Dice que la palabra del versículo de Segunda de Reyes, capítulo 6, y el versículo 30 dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. ¿Qué traía el rey? Interiormente en su cuerpo cilicio, y el pueblo no sabía que él estaba así. Estaba enlutado, esa es la palabra. Había luto en su vida, en su corazón. Había algo que le impedía ver la realidad de la situación, a tal punto que no hacía caso lo que Eliseo, lo que el profeta le decía de lo que estaba sucediendo. Porque si él hubiese hecho caso de lo que estaba hablando el profeta, no pasaban por el sitio de Samaria, no pasaban por todas esas atrocidades que estaban pasando. Pero como el rey tenía una fortaleza mental y no había renovación en su vida, en su mente, dice que había cilicio, o sea, había algo escondido en su vida. Por causa de haber algo escondido, que el pueblo después lo ve cuando él se rasga su vestido y ve que tiene cilicio. Por causa de ese cilicio el pueblo estaba pasando hambruna. Por causa de esa fortaleza, por causa de ese cilicio el pueblo estaba pasando por situaciones difíciles. Y así el pueblo de Dios en estos días, amado, iglesia, amigo, está pasando por lo mismo. Tiene fortalezas mentales en su vida, fortalezas de orgullo muchas veces que no impide que nos podamos renovar en nuestra mente, porque Dios nos dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, pero no queremos seguir siendo orgullosos, queremos seguir siendo altivos, queremos seguir siendo tercos por sobre todas las cosas y hacer lo que nosotros queremos. Pero por esa causa dice que el pueblo estaba pasando por una situación difícil, por causa de que el rey no quería escuchar la palabra de Dios, por causa de que el rey era obstinado, gloria a Dios. Y así el pueblo de Dios hoy en día no renueva su mente porque es obstinado y es orgulloso espiritualmente, porque cada uno hace lo que quiere. Cada uno yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago tal cosa. No, gloria a Dios. Cada uno hace lo que quiere. Y así está el pueblo de Dios en estos tiempos, gloria a Dios. Cuando vienen a buscar una palabra así de parte de Dios, o vienen a buscar una palabra como un consejo, vienen a buscar una palabra ¿para qué? Para que usted pueda levantarse, para que usted pueda fortalecerse. Cuando hay una palabra que es dura, cuando hay una palabra que no va acorde con sus pensamientos, lo primero que hace, sí, gloria a Dios, pero va a su casa, va donde tenga que ir, y usted hace lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque su orgullo, su fortaleza mental impide renovar su mente. Por eso, amado, es como está pasando la iglesia en estos tiempos hoy en día. Falta, gloria a Dios, falta de humildad. La iglesia necesita, gloria a Dios, renovar su mente, como lo leí en un principio. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice.
¿Por qué? Porque el enemigo lo primero que hace es ataca nuestra mente, nuestro pensamiento, y muchas veces por una pavada, por una estupidez, a veces impide y se queda así estancado o estancada de poder seguir adelante, avanzando. ¿Usted cree que a Dios le agrada que usted esté estancado, que no haga nada? El profeta David estuvo estancado, gloria a Dios, y fueron todos la guerra, y él se quedó allí arriba en el terrado viendo como una mujer desnuda se bañaba, y por causa de eso, gloria a Dios, cayó en pecado. Y no solamente cayó en pecado, sino que también mandó a matar a su marido, lo mandó al frente de batalla, por causa de estar ocioso, por causa de no hacer nada para las cosas del Señor. Yo prefiero que el Señor se enoje conmigo porque estoy haciendo cosas y no que esté no haciendo nada. La ociosidad lleva a tener problemas. Gloria a Dios. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, iglesia. Si usted no se renueva, si usted no, gloria a Dios, no busca de Dios, si usted, digo, yo el otro día hablaba con mi esposa y le digo, nosotros, yo tengo un hijo que tiene 32 años, hace 32 años que estoy en el Evangelio, de más chico, porque yo lo tengo de ejemplo cuando yo estoy en el Evangelio. 32 años hace que estoy en el Evangelio. Y hasta aquí me ha ayudado el Señor, con errores miles, pecados también, porque cometemos errores y pecados todos los días. Pero Dios hasta aquí me ha ayudado, siempre su mano estuvo sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos. Y tratando de renovar la mente continuamente, a pesar, gloria a Dios, de que muchas veces el peor enemigo que uno tiene somos nosotros mismos, porque Timoteo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los peores enemigos, amado, porque nosotros queremos hacer lo que la carne quiere, lo que como hizo aquí el rey, quiso hacer lo que él quiso, y por eso el pueblo estaba pasando por esa situación difícil. El pueblo estaba haciendo lo que él quería, la obstinación que él quería, a tal punto que llegaron a comerse la madre de un hijo y la otra enojada porque no pudo comer al otro hijo. Pero mire la aberración que estaba sucediendo. Y así está la iglesia hoy en día, obstinada, orgullosa, que no quiere hacer lo que la palabra de Dios dice. Queremos hacer lo que nosotros queremos a nuestra propia manera. Buscamos la forma de que Dios diga, bueno, Señor, está bien, así, bueno. A veces nos dejamos llevar por emociones, a veces nos dejamos llevar por anhelos. Pero ¿y la palabra de Dios? ¿Y lo que Dios dice cuando Dios nos habla? Gloria a Dios. Dice su palabra, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces dice, todo aquel que pide, ¿qué pasa cuando usted pide? Recibe. Entonces, si usted pide, Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Entonces, cuando usted tiene una duda, cuando usted tiene un problema, usted clama, habla con Dios y dice, Señor, necesito que usted me guíe sobre estas cosas. ¿Y usted cree que Dios no es un Dios de orden? ¿Usted no cree que Dios no va a ordenar su vida, le va a decir por tal y tal cosa? Necesitamos que Dios nos hable, amados, pero necesitamos buscar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que salgamos de la obstinación muchas veces. Yo mismo muchas veces soy obstinado y me hago cargo, gloria a Dios, pero lo digo. No lo escondo y ni soy terco, ni agarro y me pongo orgulloso diciendo yo soy el dueño de la verdad. No, de ninguna manera. No. Pero necesitamos renovar la mente. En el espíritu de nuestra mente. Necesitamos renovar la mente. Dice así, ¿sabes por qué le digo? Ahora va a escuchar por qué. ¿Qué es lo primero que hizo? Miren lo que hace acá en Zacarías 3:15. Escuche, lea conmigo que es importante. A ver si lo leemos por acá. Acá está. Zacarías 3:15. 3:5. El título, Zacarías capítulo 3, versículo 5. El título es visión del sumo sacerdote José. Pero el 3:5, ¿sabe lo que dice? Dice que cuenta la historia de que el sacerdote estaba, gloria a Dios, sucio, sus vestiduras estaban sucias. Entonces viene un ángel y lo limpia de su suciedad, o sea, lo limpia en el estado en que se encuentra. Pero también lo primero que hace el 3:5 dice, después dijo, pongan una mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie.
y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, lo primero que hizo, gloria a Dios, una vez que limpió al sumo sacerdote, lo limpia el ángel por una orden de Dios, lo primero que hace, le pone una mitra, un turbante, o sea, le cambia la mente. Le cambia la mente porque si seguía con esa mentalidad, seguía sucio, seguía pensando en las cosas viejas todavía. Entonces lo primero que hizo Dios, le puso un turbante nuevo, le cambió la mente y se renovó nuevamente, gloria a Dios. ¿Para qué? Para lo que Dios le estaba dando, para lo que le estaba encomendando. Porque dice, en el 7 dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieses por mis caminos, y si guardases mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. O sea, Dios le está diciendo que va a tener lugar, gloria a Dios, allí en sus santuarios, donde usted busque, Dios tiene un lugar para usted, amado. Pero necesitamos renovar la mente. Lo primero que hizo el ángel dice que le puso una mitra limpia. Le cambió la mentalidad, porque si seguía con la mentalidad vieja, seguía sucio. ¿Me entiende? Por eso necesitamos, como dije en un principio, renovar en el espíritu de nuestra mente, nuevamente. Sigue diciendo, esto es un ejemplo que estoy dando, sigue diciendo, mire esto que es importante, porque si usted no lo... que dice en Apocalipsis, capítulo 3 y 4, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice así, dice el versículo 3, vamos a leer el versículo 3 para que vamos ahí llevándolo, cómo va usted con el tema de la renovación de su mente, ¿no? Dice, 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que hay fortalezas. Quiere decir que hay fortalezas. Entonces, hay fortalezas en nuestras vidas. Entonces, como las armas que Dios nos da no son carnales, tenemos que destruir esas fortalezas mentales, amados, sobre nuestras vidas, que muchas veces no podemos avanzar y estamos bebiendo leche continuamente y van pasando los años siempre bebiendo leche, parecemos oveja, ovejame, deme, perdóname, ayúdeme. Cuando ya es tiempo de que tenemos que ser soldados, guerreros, maduros en las cosas de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, dice el 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y dice el 5, dice, derribando todo argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A la obediencia a Cristo. Dice, derribando argumentos y altivez. O sea que hay argumentos, hay orgullos, que muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos, y hay altivez. La altivez, o sea, decir, no, que a mí qué me van a decir si yo soy altivo. Entonces, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Gloria a Dios. Y ahí usted puede derribar esos argumentos. Necesitamos renovar en el espíritu de nuestra mente. Gloria a Dios. Dice así, una fortaleza es una forma de pensamiento, hábito o actitud contraria a la palabra de Dios. Esa es una fortaleza. Gloria a Dios. Esa es una fortaleza. Sigue diciendo, el cual practica una persona, una comunidad o un país, según, gloria a Dios, según esté de moda, tradición. Cuando tienes una fortaleza en la mente, el corazón, Satanás las blinda, dice. Como que, porque allí en el libro de Job, así Dios le pregunta a Satanás, dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Quiere decir que Satanás rodea la tierra, rodea la vida del que está fuera del lugar de las cosas de Dios. Gloria a Dios. Y produce una fortaleza que no permite que la palabra de Dios entre. O si entra así y choca nuevamente, porque Satanás ya formó una fortaleza mental en su vida. Iglesia, necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Es necesario que la iglesia de estos tiempos se renueve. Se renueve porque para lo que viene, se renueve para lo que está por afrontar en estos tiempos. Pero no quedarnos solamente en la letra o en lo que enseñamos o lo que nos enseñan,
sino buscar la guía de Dios, para qué Dios nos quiere para estos tiempos. Porque si yo me pongo a leer la palabra y no la pongo por obra, soy como que me miro a un espejo nada más. Pero necesitamos poner la palabra de Dios por obra. ¿Para qué? Para que sepamos cuál sea la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Dice que es agradable y perfecta. Entonces si yo, gloria a Dios, tengo que preguntarle a Dios para qué, cuál es el propósito que tiene en mi vida, para qué Dios me ha llamado, para qué Dios, tal vez, seguramente para que mi familia sea salva. Gloria a Dios. Pero ¿y después? ¿Qué hacemos después? Atesoramos y guardamos lo que nos dio y no lo compartimos con nadie. ¿No le parece que seamos un poco egoístas? Entonces necesitamos romper esas fortalezas mentales. ¿Para qué? Para que podamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Como dice Romanos 12, allí en el libro de Romanos, capítulo 12, ¿qué dice? Dice, así, Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos, ahí está. Para renovar el espíritu de nuestra mente necesitamos no conformarnos. No os conforméis a este siglo, no conformarnos. ¿Quiere más? Gloria a Dios. Amén. Dios nos da abundantemente. Pero no se conforme. Necesitamos poner por obra la palabra. Como dije en un principio, si no siempre está tomando leche, pero ¿y después? ¿Cuándo va a crecer espiritualmente? ¿Cuándo va a entender las cosas de Dios? ¿Cuánto va a entender que Dios quiere para cada uno de sus hijos? Hace poco hubo una administración personal y había dudas en el corazón del que había administrado. Y Dios, yo veía que recibía lo que le daba, la palabra que le daba, pero también percibía que en el fondo no le gustaba la palabra que yo decía, porque digo, ¿será que estoy así? ¿O que estoy por la derecha o que estoy en la izquierda? Entonces, ¿qué fue lo que Dios puso en ese momento? Que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Es el único que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos renovar nuestra mente. Para que el Señor renueve nuestra mente. Para que el Señor renueve mi mente también. Estamos en tiempos difíciles, iglesia, se avecinan cosas peores, terribles. Entonces, el mensaje de ahora era que nos teníamos que renovar, necesitamos renovarnos. No hagamos como el rey que estuvo en el sitio de Samaria. Él era rey, pero en su vida, en su corazón había luto, había cosas guardadas, había cosas que él no mostraba. Y el pueblo cuando agarró, dice que cuando él se rasgó su vestidura, vio que tenía un cilicio y se quedaron todos sorprendidos, todo el pueblo se quedó sorprendido por lo que el rey tenía escondido en sus vestiduras. No hagamos, gloria a Dios, como ese rey, sino que tomemos la palabra en serio y podamos renovar nuestra mente. Y sigue diciendo así que la historia de este rey está muy buena porque a mí me impacta también. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo Dios libra al pueblo de Samaria del sitio de Samaria. ¿Y lo libra con qué? Lo libra con una guerra espiritual, porque no los libró con un ejército, ni carros, ni gente de carne que vaya y pelee y salga sangre, no. Los libró, gloria a Dios, con una estrategia que tuvo Dios. Entonces por eso digo que muchas veces nosotros tenemos cosas y pensamos en nuestra vida y nos olvidamos, gloria a Dios, del Espíritu Santo, nos olvidamos que Dios puede destruir fortalezas mentales en nuestra vida. Porque acá dice, mire, el mismo, sigue diciendo el mismo capítulo 7 de así del sitio de Samaria, dice, a ver, que sigue contando la historia que había unos leprosos que estaban ahí en la entrada del pueblo. Dice, si entramos adentro, dice, o sea, si entramos a Samaria, no vamos a morir de hambre.
Pero si vamos allá a donde está el enemigo, y bueno, o nos matan, pero ya estamos jugados, dice. Vamos, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Vamos allí donde está el enemigo, ¿quién me dice que no se nos perdona la vida y podamos comer o lo que sea? Fueron así y se encuentran, gloria a Dios, con que Dios había obrado a favor de su pueblo. ¿Por medio de qué? Del profeta. Por medio del profeta que había allí, que había profetizado lo que estaba pasando, y aún el rey quería matar a la profeta porque no le gustaba la palabra que decía. Sigue diciendo, dice, se levantaron pues, el versículo 7, Segunda de Reyes, capítulo 7, y versículo 5 dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había así nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan con nosotros. El 7 dice, 7:7. Y así se levantaron, huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Cómo huyó el enemigo? Con una estrategia que hizo Dios. ¿Con qué? Con ruidos. Con un ruido de caballo, con ruido de ejércitos. Y eso fue lo que Dios quiere dar a entender en estos tiempos, amado. No es con ejército ni con espada, sino que es con su espíritu. Dios está diciendo, gloria a Dios, mire cómo, gloria a Dios, allí Dios hizo huir al ejército del enemigo, pero ¿con qué cosas? Porque dice, las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Miren lo que hizo el Señor aquí. Hizo huir al enemigo por medio de ¿qué? De ruido de caballos, de ruido de carros, de ruido de ejército. Y lo primero que hizo el enemigo, si no, vienen a matarlo, vamos a ir, dejaron todo. Cuando fueron ruidos nada más de parte de Dios. Iglesia, necesitamos escuchar nuevamente la voz de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para que usted pueda allí, gloria a Dios, para que usted pueda entender lo que Dios quiere. Tal es así que también ahí mismo, en el mismo capítulo, dice que había un varón que estaba al lado del profeta y aún seguía en su incredulidad y no creía con todo lo que había pasado, porque le dijo, dice, a ver, déjeme que lo lea acá. Sí, está cuando es frío. Gloria a Dios. A ver, entonces, bueno, no lo encuentro en este momento, pero se lo voy a contar yo. Dice que tenía el criado, el profeta Eliseo, tenía un criado que se llamaba Jesse, y él era el que le llevaba los mensajes al rey. Entonces dice que el criado le dijo, Señor, dice, son muchos, nos van a terminar matando a todos, le decía. Que era un ejército muy grande. Porque el mismo rey Ben-Hadad quería matar al profeta Eliseo, porque dice que le descubría todas las cosas que quería hacer el enemigo. Entonces él preguntó, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel sepa lo que yo quiero hacer con ellos? Y ahí le dije, no, lo que pasa es que tiene un profeta, gloria a Dios, que le dice tal y tal y tal cosa. Gloria a Dios. Entonces dice que mandó él a matar al profeta Eliseo, y su criado le viene detrás la noticia al profeta del Señor, son muchos que vamos a hacer el ejército de carro y de caballo. Entonces lo que hace el profeta le dice, Señor, quítale la venda de sus ojos para que vea nuestro ejército, el ejército tuyo. Y dice que le sacó la venda carnal que tenía en sus ojos y lo hizo mirar espiritualmente. Dice que alrededor de ellos había un gran número de carros y de caballos y de ejércitos a favor del profeta Eliseo. Gloria a Dios. Pero también el criado, gloria a Dios, había incredulidad en su vida, o sea, había una fortaleza mental que le impedía creer todavía en las cosas de Dios. Por eso, iglesia, como dije en un principio, necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente ahora, en este tiempo, en estos momentos, porque se van a avecinar tiempos difíciles, que nos va a costar entender cosas
en el mundo natural, gloria a Dios, para que usted pueda fortalecerse para lo que se viene en el mundo espiritual, porque van a venir cosas, gloria a Dios, y después va a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Pero si usted no ora, no busca y no se renueva, ¿cómo va a entender las cosas espirituales si no lo busca en lo natural? Iglesia del Señor, necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para que sepamos cuál sea la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Necesitamos eso, renovarnos. La iglesia de estos tiempos necesita renovarlo, para que no haya cosas ocultas como hubo en ese rey, cosas ocultas en sus vidas. O lo mismo que le pasó allí a Aarón cuando murió, que después le fueron descubiertas todas sus cosas que había. Dice que lo desnudaron delante del pueblo. Y antiguamente no se desnudaba a un siervo, a un ministro, a un sacerdote delante del pueblo. No, al contrario, lo enterraban con todas sus vestiduras. Pero Aarón fue desnudado porque fue expuesto todo lo que había en su vida oculta. Gloria a Dios. Porque Aarón no se renovaba, no quería renovarse en el espíritu de su mente. Por eso pasaron todas las cosas que tuvieron que pasar. Se dejaba llevar por el pueblo. Se dejaba llevar por las cosas que le decía el pueblo. Si Moisés estaba buscando las tablas ¿sí? para traer todos los mandamientos y para traer todas las leyes, gloria a Dios, el pueblo le pedía a Aarón que haga un becerro de oro, que era idolatría, y él lo hacía como si nada. Gloria a Dios. Y Dios no se enojó con Aarón, pero lo tuvo en cuenta. Fue acumulando pecado tras pecado, hasta que cuando murió fue desnudado delante de todo su pueblo. Y sus vestiduras fueron trasladadas a su hijo. Así que, iglesia del Señor, no me voy a extender más. A ver si tengo a ver si, ¿qué tenemos acá? Ah, sí, acá está. Y para que más o menos usted vaya sabiendo lo que tiene que hacer. Y fundamentalmente nos ha enseñado a nosotros en la guerra espiritual que lo primero que tenemos que hacer es cerrar puertas y ponernos la armadura de Dios por sobre todas las cosas. Entonces cerramos puertas, rompemos actas, decretos, títulos, cerramos toda puerta y nos ponemos su armadura, la armadura de Dios, no la armadura nuestra, a nuestra conveniencia, a como nosotros queremos. Necesitamos ponernos la armadura de Dios. Y dice la armadura de Dios allí en Efesios capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, dice: por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué tenemos que hacernos? Vestirnos con la armadura de Dios para que podamos estar firmes. ¿Usted cree que el enemigo va a quedarse quieto porque usted empieza a trabajar en la obra de Dios? Porque usted está buscando de Dios, porque usted está tratando de sacar cosas de su vida para agradar a Dios. No, de ninguna manera. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Dice la palabra del Señor, dice el versículo 6 y el capítulo 6, el versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y sigue diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Sigue diciendo el 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Esa es la armadura de Dios. Cada una cumple una función, iglesia. Necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Primeramente para que el enemigo no
no ponga fortalezas mentales en nuestras vidas. Porque muchas veces nos apagamos, nos opacamos a veces por una palabra, que lo hablábamos el otro día con el pastor Luis también. A veces una palabra hace que vos te quedes quieto y no hagas más nada. A mí me ha pasado muchas veces, en otros tiempos me han pasado. Me dice, ¿qué vas a hacer vos? ¿Quién sos? ¿Qué te crees que sos? Vos no sabés nada, no leíste nada. No sabés nada de la Biblia, me decía. Y eso muchas veces se forma una cosa grande en nuestro cerebro que nos impide muchas veces avanzar porque formamos una fortaleza mental y no nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Por causa de eso muchas veces nos frenamos para seguir avanzando en las cosas de Dios. Se frena por una palabra, se frena por una actitud, se frena por una forma, una mala forma de decir las cosas. Si nosotros, gloria a Dios, le damos importancia a todas esas cosas, ya está formando usted una fortaleza que impide, gloria a Dios, seguir avanzando en las cosas de Dios y seguir renovándose en las cosas de Dios. Por eso, iglesia, no me voy a extender más, no permita que el enemigo, muchos han dejado de ir a la iglesia por una mala mirada, muchos han dejado de ir a la iglesia porque están en pecado y porque se cree que uno va a la iglesia y lo van a acusar, no de ninguna manera. Nosotros no estamos para acusar a nadie, amado. Estamos para darle un abrazo, para dar dar una palabra de aliento, para fortalecerlo, para decirle levantate. Aquí tenés manos de amigas para poder seguir avanzando. Y fortalecete en el Señor. Fortaleceos en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra. Pero levantate, no te quedes caído. ¿Y cuántos han quedado en el camino que nosotros conocemos por palabras que han surgido, por cosas que han surgido? Y el enemigo formó una fortaleza en sus vidas. Músicos, maestros, evangelistas, pastores que hoy en día nosotros con el pastor Luis nos hablan así por WhatsApp, pastores que están presos por pegarle a su esposa, otros que están presos porque han cometido delitos de abuso. ¿Por qué? Porque han permitido que el enemigo haga una fortaleza en su mente. En la iglesia necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque si nos quedamos estancados y el enemigo formó una fortaleza en nuestras vidas, gloria a Dios, terminamos siendo... todos los extremos son malos, digo. ¿Sabe por qué le comento esto, que todos los extremos son malos? Porque si estamos en guerra espiritual y nos pasamos de rosca, como yo digo, de rosca con la guerra espiritual, también es mala, porque terminamos siendo hechiceros. Pero si conocemos la palabra y la ponemos así, queremos ponerla por obra o queremos... O sea, no digo que la palabra no se ponga por obra, estoy diciendo que nos pasamos de religiosos, terminamos siendo fariseos religiosos, como que no comes, no toques, no gustes, no mires, no hagas esto, no hagas lo otro. Terminamos siendo eso, amado. Entonces, por eso le dije, lo charlábamos con mi hermano la vez pasada, Gustavo Crespo, de que el Espíritu es el que equilibra todas las cosas, amado. Equilibra todas las cosas entre lo santo y lo profano. El Espíritu Santo. Yo cuando estaba allí en la escuela de guerra espiritual, yo he aprendido muchas cosas y realmente agradecido de todo lo que aprendí ahí. Pero también el otro día por medio de este pastor que nosotros lo escuchamos, un pastor amigo de allí está en Estados Unidos, el pastor Ernesto López, confirmó lo que Dios me había dado en un sueño de lo que estaba sucediendo. Y a veces sacamos agua limpia y creemos que Dios está fluyendo el agua limpia, agua limpia, agua limpia. Y esto no es para ofender a nadie, sino que es un testimonio que estoy contando yo. A veces sacamos agua limpia, agua limpia, agua limpia. Pero allí en el fondo del agua limpia, de ese tacho de agua limpia, había una serpiente durmiendo. El que tiene entendimiento entienda. Había una serpiente durmiendo ahí. Por eso como dije en un principio, todos los extremos son malos. Lo que yo sé con 32 años que tengo de creyente, que si yo busco la guía de Dios y hablo y le pido una guía a Dios, también me habla. En sueños, en visiones. Pero necesitamos, gloria a Dios, buscar la guía de Dios. Vuelvo a repetir, Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de orden.
había cosas que tardaron, sí, a mí yo me tardó 2 años para que me bautice en lenguas en el Espíritu Santo. 2 años tardó. Yo orando así en un bañito. Porque otro día una hermana también contaba que le habían tratado de que era algo como de sacrilegio orar en un baño. De ninguna manera, yo estuve orando 2 años en un bañito. 2 años hasta que Dios, gloria a Dios, así, me llevó a una iglesia en La Ferrera y así vino un profeta, me puso la mano encima y allí descendieron las lenguas. Quiero decir, por eso digo, el tiempo de Dios no es tiempo nuestro. Nosotros no podemos apresurar ni adelantar. Es en los tiempos de Dios. Entonces quiero decirle con esto, de que Dios, cuando mi hijo cuando lo habían asaltado, así que le pegaron un tiro, ¿usted cree que el Espíritu Santo no me hizo levantar de la cama y salí corriendo para ver quién era? ¿O quién era que me despertó? Yo no me desperté, yo me levanté, el Espíritu Santo me hizo levantar, me fui a la pieza de él y creí que estaba durmiendo porque había alguien durmiendo y era un amigo. Después me entero, pero el Espíritu Santo me hizo levantar, que el enemigo quería matar a uno de mis hijos. Necesitamos renovar en el espíritu de nuestra mente. ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Sabe por qué le digo todo esto? Porque a veces todos los extremos son malos, pero el único que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia es el Espíritu Santo. Y hasta aquí, como dice su palabra, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. Así que no me voy a extender más. Gracias por todo, gracias por... seguimos haciendo los días lunes allí en la célula. Cada día se está poniendo más lindo. Nosotros no estamos invitando a nadie. Con el pastor Luis decidimos no invitar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos fortaleciendo los dos mutuamente hablando, pero también comprendimos que ¿quién va a añadir para que vengan allí, a donde estamos haciendo en este momento? Es Dios, porque dice que Dios añadía día tras día los que iban a ser salvos. Entonces no era el hombre el que añadía, era Dios el que añadía. Pero siempre metiéndonos en el río de Dios, porque si yo me meto en el río y estoy hasta los tobillos, quédese tranquilo que el proceso va a ser lento. Ahora, si nos metemos hasta la rodilla, por ahí va a estar un poquito mejor. Y si me pongo hasta los lomos, bueno, capaz que Dios va a ir fluyendo un poco más. Pero si nos metemos en el río de lleno para que el río del Espíritu Santo nos lleve como Él quiere, veremos las bendiciones de Dios. Así que no me voy a extender más. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Saludo a todos mis hermanos. Allí el pastor Luis, la familia, mi hermano Gustavo, así mi hermana Nora, mi hermano Juan que habían ido. Así que bueno, los esperamos y sigamos así todos los lunes 19 horas en Estrada 1407, Centro Cristiano de Restauración, Los Simuros y Sin Fronteras. Estamos haciendo así charlas porque todavía charla de las cosas de Dios. Amén. Así que Señor, te doy gracias por todo lo que haces, lo que hiciste, lo que vas a seguir haciendo. Ayúdanos a renovarnos, a fortalecernos día tras día, Señor, sacando todo lo que no corresponda, Señor, sacando las cosas así que hay en nuestras vidas, las cosas guardadas, las cosas ocultas, así que no nos cuesta sacar. Ayúdanos, Señor, a poder sacarnos, Señor. Ayúdanos a no ser orgullosos, a no ser obstinados, Señor, sino a ser así atento a la voz o al oír de tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias, bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido, Padre Santo, así, por aquel que es nuevo, haga esta oración de fe y diga: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, perdona todos mis pecados, lo que he hecho voluntario o involuntariamente. Señor, mi casa y yo te serviremos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haga una oración de fe si usted es nuevo, no conoce las cosas de Dios, y va a ser una iglesia evangélica acorde. Fíjese que sea la sana doctrina, para que no lo engañen, para que no le saquen plata, para que después no se desilusione, incluidos. Pídale la guía del Espíritu Santo. Amén. Quien nos saluda al pastor Jorge Alderete del Centro Cristiano de Restauración, Los Sin Muros y Sin Fronteras. La paz del Señor y que el Señor los bendiga. Comparta así, mándele cosito para compartir, así, porque muchos, a lo mejor usted sabe la palabra, pero hay otra gente que necesita escuchar, fortalecerse para lo que se viene más adelante. Amén. La paz del Señor y que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén.